Hubo un hombre que en algún momento controló más dinero que el gobierno de varios estados americanos combinados. Un hombre que financiaba comedores populares para los pobres de Chicago con una mano y ordenaba masacres con la otra. Un hombre que los periódicos llamaban el enemigo público número 1 y al que las personas en la calle pedían autógrafos como si fuera una estrella de cine. Un hombre que construyó el imperio criminal más sofisticado que Estados Unidos había visto jamás y que no fue derrotado por la policía, ni por el FBI, ni por sus rivales, ni por ninguna bala. Fue derrotado por un contador. Esta es la historia de Alphonse Gabriel Capone, conocido por el mundo entero como Al Capone, Scarface, el hombre que convirtió la ciudad de Chicago en su propiedad personal durante la era más violenta, más corrupta y más fascinante de la historia americana. Una historia que empieza en la miseria de Brooklyn y termina en la demencia de una mansión en Florida, y que en el medio contiene más traición, más sangre, más poder y más tragedia que cualquier novela que un escritor pudiera inventar. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí contamos la historia real, sin romanticismo falso y sin censura innecesaria, con toda la profundidad que los personajes que cambiaron el mundo merecen. Quédate. Esta historia no te va a soltar. Alphonse Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, el cuarto de 9 hijos de Gabriele Capone y Teresa Raiola, inmigrantes italianos del sur de Nápoles, que llegaron a Estados Unidos con lo que cabía en una maleta pequeña, y la esperanza de que en América el trabajo honesto alcanzara para vivir. Y por un tiempo, pareció que sí alcanzaría. Gabriele era barbero. Teresa cosía. Vivían en un barrio de Brooklyn donde el italiano era el idioma de la calle y donde la pobreza era tan democrática que nadie se sentía especialmente humillado por ella, porque todos la compartían. Al era un niño inteligente. Sus maestras lo decían. Tenía una capacidad de atención y de cálculo que en otras circunstancias, en otro barrio, con otro apellido, podría haber llevado a cualquier lugar. Pero Brooklyn, en 1910, no ofrecía muchos caminos para un niño italiano pobre, con un apellido que los americanos pronunciaban mal, y una cara que la gente ya aprendía a leer como amenaza antes de que él dijera una palabra. A los 14 años, Al Capone fue expulsado de la escuela después de golpear a una maestra que lo había humillado frente a la clase. Fue el final de su educación formal y el principio de su educación real. Porque en las calles de Brooklyn había un sistema de aprendizaje mucho más eficiente que cualquier aula y un maestro mucho más poderoso que cualquier profesor. Johnny Torrio, un hombre tranquilo, elegante, metódico, que dirigía operaciones criminales con la frialdad de un ejecutivo y la visión de un estratega militar. Y bajo la tutela de Torrio, Al Capone comenzó a aprender lo que Brooklyn podía enseñarle sobre el poder real. Pero antes de Torrio, hubo otro maestro, Frankie Yale, el jefe del crimen organizado de Brooklyn, que vio en el joven Capone una combinación de inteligencia, carisma y disposición para la violencia que era exactamente lo que su organización necesitaba. Yale lo empleó como barman y portero en su local, el Harvard Inn, un nombre que decía todo sobre la ironía de la educación que ese lugar impartía. Fue ahí, en el Harvard Inn, donde Al Capone recibió la cicatriz que lo acompañaría el resto de su vida y le daría el apodo que nunca quiso. Un hombre llamado Frank Galluzio le dijo que su hermana era hermosa. Capone respondió de una manera que Galluzio consideró irrespetuosa, y Galluzio sacó una navaja. 3 cortes en el lado izquierdo de la cara de Capone, rápidos y profundos, que dejaron cicatrices que ningún fotógrafo pudo ignorar nunca. Scarface, cara cortada. Capone detestó ese apodo toda su vida. Lo llamaba el señor Brown en sus documentos. Se fotografiaba siempre mostrando el lado derecho del rostro. Pero el apodo lo siguió a todas partes como una sombra que no podía quitarse. En 1919, Johnny Torrio, que había establecido operaciones en Chicago bajo las órdenes del viejo jefe Big Jim Colosimo, llamó a Capone para que se uniera a él.
Y Capone llegó a Chicago en el momento exacto en que la historia estaba a punto de cambiarle la cara a esa ciudad de una manera que nadie había anticipado. Porque el 16 de enero de 1920 entró en vigor la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, mejor conocida como la Ley Volstead o simplemente la Prohibición. A partir de ese momento, la producción, el transporte y la venta de alcohol quedaron prohibidos en todo el territorio americano. Y con esa ley, el gobierno de los Estados Unidos, en su infinita sabiduría moral, creó el mayor negocio ilegal de la historia hasta ese momento, y se lo entregó en bandeja de plata a las organizaciones criminales que tuvieran la visión y la capacidad para tomarlo. Torrio tuvo esa visión. Y Capone, que aprendía rápido, la tuvo también. Mientras los ciudadanos americanos seguían queriendo beber exactamente igual que antes de la prohibición, los speakeasies, los bares clandestinos, florecieron por miles en Chicago. La cerveza seguía fluyendo, el whisky seguía fluyendo. Pero ahora quien controlaba ese flujo no era el gobierno, sino quien tuviera la red de distribución, la corrupción policial suficiente y la disposición para usar la violencia cuando la negociación fallaba. Torrio y Capone tenían las tres cosas, y en pocos años construyeron una operación que al final de la década de los 20 generaba más de $100 millones anuales, una cifra que en dinero actual equivaldría a algo cercano a $1.500 millones. En 1924 ocurrió el evento que transformó a Capone de lugarteniente de Torrio a señor de Chicago. Torrio fue emboscado por rivales y sobrevivió milagrosamente, pero decidió que había tenido suficiente. Se retiró a Italia y le dejó a Capone el control total de la organización. Capone tenía 25 años, y lo que heredó no era simplemente una red criminal. Era un sistema político criminal de una sofisticación que los analistas de la época compararon sin ironía con una corporación moderna. Capone tenía en su nómina a jueces, a policías, a fiscales, a políticos, a funcionarios de todos los niveles del gobierno de Chicago y del estado de Illinois. Su operación incluía cervecerías clandestinas, destilerías, casinos, prostíbulos, lavanderías y negocios legales que servían para blanquear el dinero que los ilegales generaban. En su momento de mayor poder, se estimaba que Capone controlaba directa o indirectamente a más de la mitad de los funcionarios electos de Chicago. Pero el poder de Capone no era solo corrupción y violencia. Era también algo que ningún análisis frío puede ignorar sin caer en la incomprensión: carisma. Sí, Al Capone era el tipo de presencia que transformaba un cuarto cuando entraba. Alto, corpulento, siempre vestido con trajes italianos impecables en colores que nadie más en Chicago se habría atrevido a usar. Con un sombrero de fieltro ladeado con una elegancia que los fotógrafos de la época perseguían obsesivamente. Hablaba con todo el mundo. Conocía los nombres de los porteros de los hoteles donde se hospedaba. Se sentaba en el estadio de béisbol y la multitud lo vitoreaba. Cuando la Gran Depresión comenzó a golpear a los trabajadores de Chicago, Capone abrió comedores populares en la ciudad, que alimentaban a miles de personas cada día, financiados completamente con su dinero. La gente lo llamaba Robin Hood. Los periódicos lo llamaban el enemigo público número 1. Y la verdad, como siempre ocurre con las personas que alcanzan ese nivel de poder y leyenda, estaba en algún lugar incómodo entre las dos versiones. Porque la versión del Robin Hood se complicaba considerablemente con episodios como el del 14 de febrero de 1929. El día de San Valentín. 7 hombres asociados con la banda rival de Bugs Moran fueron citados en un garaje de la calle Clark en Chicago, bajo el pretexto de una entrega de alcohol ilegal. Lo que recibieron en cambio fueron ráfagas de ametralladora Thompson ejecutadas por hombres disfrazados de policías. Los 7 cayeron muertos sobre el suelo de cemento del garaje. La masacre de San Valentín fue el momento en que incluso los admiradores más entusiastas de Capone tuvieron que admitir que la leyenda del gángster simpático tenía un precio que se pagaba en cuerpos. A Capone nunca fue acusado formalmente por esa masacre. No había evidencia directa. Pero nadie en Chicago, en Washington
ni en ningún otro lugar tenía duda alguna sobre quién la había ordenado. El presidente Herbert Hoover, que asumió la presidencia en 1929, recibió el problema de Capone como herencia del gobierno anterior y decidió que la situación era inaceptable, no por las muertes, que la historia registra con cierta vergüenza, sino porque la imagen de un criminal que controlaba una ciudad entera del país más poderoso del mundo era un argumento demasiado poderoso para los críticos del sistema americano. Hoover le dio instrucciones directas al Departamento del Tesoro: encontrar la manera de llevar a Capone ante la justicia. Y el jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria, de un hombre meticuloso y absolutamente incorruptible llamado Elmer Eyre, llegó a la conclusión que cambiaría para siempre la historia del crimen organizado en América. Capone nunca había pagado impuestos. Nunca. Sobre ninguno de los $100 millones anuales que su organización generaba. Y en los Estados Unidos, no pagar impuestos es un crimen federal. Paralelamente, un grupo de agentes del FBI, conocidos como los Intocables, bajo el liderazgo del agente Elliot Ness, llevaban años acosando las operaciones de Capone, destruyendo cervecerías, interceptando envíos, arrestando intermediarios. Ness era fotogénico y carismático, y los periódicos lo amaban, y su campaña contra Capone se convirtió en uno de los espectáculos más seguidos de la prensa americana de la época. Pero al final, no fueron los Intocables quienes derribaron a Capone. Fue el contador. Fueron los libros de contabilidad de los negocios de Capone, que los agentes del Tesoro rastrearon durante 2 años, con una paciencia y una meticulosidad que ninguna bala podría haber igualado. En octubre de 1931, Al Capone fue declarado culpable de evasión de impuestos y sentenciado a 11 años de prisión federal. El hombre que había sobrevivido a rivales, a policías corruptos, a guerras de bandas y a la maquinaria entera del poder político americano, fue derrotado por formularios que no había llenado. Capone cumplió su condena en la penitenciaría de Atlanta primero y en Alcatraz después, la isla prisión recién inaugurada en la bahía de San Francisco, que fue diseñada específicamente para los prisioneros más peligrosos del país. Y fue en Alcatraz donde se hizo evidente algo que Capone había ocultado con la misma eficiencia con que ocultaba sus operaciones criminales: la sífilis que había contraído en su juventud, nunca tratada adecuadamente, había avanzado a su cerebro. La neurosífilis es una infección que destruye el sistema nervioso central de manera progresiva e irreversible. Los guardias de Alcatraz reportaban que Capone a veces no recordaba dónde estaba, que en medio de conversaciones perdía el hilo, que el hombre que había manejado con precisión de relojero uno de los imperios criminales más complejos de la historia, estaba perdiendo la capacidad de seguir una conversación simple. Capone fue liberado en 1939, habiendo cumplido 7 años y medio de su condena. Pero el hombre que salió de Alcatraz era irreconocible para quienes habían conocido al Capone de los años 20. La enfermedad había progresado hasta el punto en que los médicos que lo examinaron concluyeron que mentalmente tenía la capacidad de un niño de 12 años. Se retiró a su mansión de Palm Island en Miami, Florida, donde vivió sus últimos años en una mezcla de tranquilidad superficial y deterioro profundo, pescando en los canales de su propiedad, organizando pequeñas reuniones con familiares y amigos de su pasado, sin la capacidad de entender completamente el alcance de lo que su vida había significado. El 25 de enero de 1947, Al Capone sufrió un derrame cerebral. 4 días después murió de paro cardíaco. Tenía 48 años. Lo que Al Capone dejó detrás no fue solo una leyenda, fue una transformación permanente de la relación entre el crimen organizado, el poder político y la sociedad americana, que todavía define aspectos de esa relación hoy. La prohibición creó las condiciones. Capone las aprovechó con una inteligencia que ningún sistema legal estaba preparado para contener. Y cuando la prohibición terminó en 1933, las organizaciones criminales que había construido no desaparecieron. Simplemente se diversificaron, se sofisticaron,
se volvieron más invisibles. La Cosa Nostra, la mafia americana, existía antes de Capone, pero su manera de operar, su nivel de integración con el poder político legítimo, su modelo de negocios, fue moldeada en buena medida por lo que Capone demostró que era posible durante una década de control absoluto de Chicago. Hay algo en la historia de Al Capone que ninguna película de Hollywood, por buena que sea, ha logrado capturar completamente. No es la violencia, ni el glamour, ni el poder. Es la soledad final. El hombre que tuvo a toda una ciudad en su mano, que cenó con senadores y bebió con estrellas de cine, que fue aplaudido en estadios llenos mientras el gobierno lo perseguía. Ese hombre terminó sus días pescando en un canal de Florida, sin poder recordar los nombres de personas que había conocido durante décadas. El poder extremo no lo protegió de la biología. La riqueza no lo protegió del tiempo. Y el miedo que inspiró durante una década no inspiró al último enemigo que lo esperaba, que no negocia, que no acepta sobornos y que no se impresiona con ningún traje italiano por elegante que sea. La historia de Al Capone no es una historia de glamour. Sí, es una historia sobre lo que ocurre cuando una inteligencia extraordinaria no encuentra ningún canal legítimo para desplegarse. Sobre lo que produce una sociedad que cierra las puertas a ciertos apellidos y ciertas caras y ciertos barrios. Sobre el precio real, no el cinematográfico sino el biológico y el existencial, que se paga por construir el poder sobre el miedo, y sobre la manera silenciosa e implacable en que la realidad termina encontrando a todo el que creyó que podía evadirla indefinidamente. Con 11 cargos de evasión de impuestos, con formularios que no llenó, con un contador que tuvo más paciencia que todas las balas que nadie logró ponerle en el cuerpo. Si esta historia te atrapó de la manera en que debería atrapar, ese like que puedes dar en este momento no es un gesto pequeño. Es lo que le dice al algoritmo que estas historias merecen llegar a más personas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana y déjame en los comentarios cuál es el detalle de la vida de Capone que más te sorprendió. Porque en esta historia, como en todas las grandes historias reales, el detalle que nadie conoce es siempre el más revelador. Nos vemos muy pronto.